Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Re, 0. Glotonería en paz. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 12, Rescátame parte 2. Golpes sin medir en fuerza. Capaces de destrozar varios huesos con descomunal poder. Subaru veía a su esposa, como la evolución de su raza siempre quiso. Pero, el horror de Subaru no era su apariencia. Al menos no del todo, pues ya ha visto alguna vez de lo que un Oni es capaz, incluso en ese entonces su susto al verla fue debido a la ignorancia sobre qué le pasaba en ese entonces. Ahora, como padre y esposo. Lo único que está en su mente ahora mismo son las consecuencias. RRM. Gritó sin pensarlo. La mirada de su esposa, cuya atención era directamente hacia la enorme nube de miasma que cubría el cuerpo físico del arzobispo, titubeó un segundo al verlo. Un fuerte gruñido similar a un lamento o gemido de dolor ahogado por la ira. Sintió terror, aún más el momento en que su arma fue dirigida hacia él. Ram actuó rápidamente, lanzándose sobre él nuevamente. Palse. No me encuentro físicamente bien para hacer esto otra vez. Ram comenzó a sentir un fuerte punzón en el pecho. Sentía como el prana se le escapaba poco a poco. Usar su afinidad como impulso nuevamente le rinde cuenta rápidamente por su carente capacidad de regenerar prana. Recargó todo lo que pudo, pero entre las trampas y Rem. Quizás no le quede mucho, mucho menos para prolongar esta pelea. Igualmente, Subaru no se encuentra en un buen estado para reponer su prana. Ram, ¿qué le sucede? ¿Qué le ha pasado a mi esposa? Desconozco, al menos no por completo, ya pasó una vez. Supongo que aún lo recuerdas. ¿Recordarlo? Incluso en ese entonces, pensó. Que los Oni eran la cosa más terrorífica que había visto en su vida. Sin tomar en cuenta a la ballena blanca. Pero su opinión por cómo era ella, por lo que es capaz por su herencia genética. Nunca olvidará. Lo que ella es capaz en realidad. Sí, aún lo recuerdo, los gritos del arzobispo que buscaba defenderse a toda costa de los ataques. Subaru esquivaba al igual que Rem la mano oculta cada vez que los ataques de largo alcance iban hacia ellos. Ram no podía verlas, no había que pensar mucho para darse cuenta que tanto Rem como Subaru son capaces de verlas. Entiende hasta cierto punto esto, su Rem lo mencionó en ese entonces. Sobre el extraño aroma que posee. Valse, no hay mucho que podamos hacer, no estoy en condiciones. Mucho menos tú, ese sí. Lo sé, pero, escuchar a su esposa. Incluso la pelea era aterradora, la desventaja que tenía Rem ante un número interminable de ocultistas, aún más si tomaba en cuenta la pelea contra el arzobispo. No había mucho que hacer, no sabían qué hacer, ustedes. Desde lo lejos, Arribel con uno de sus clones detenían una de las manos. La salida estaba cerca, ya habían rescatado a todos los que se encontraban atrapados. Zarestia de igual manera, tenía con ella el último dedo consigo. Subaru fue quien más se sorprendió de verla. Zarestia. Supongo que no estabas de paso, es la voluntad de Rigel, ayudar a su madre, lo que la hace feliz seas tú es una mala coincidencia. Tiró al suelo al último dedo, cayó en seco al suelo y un sonido perturbador de alguien que se esfuerza por respirar aún sin poder hacerlo, después de todo tenía una daga clavada en la garganta. Prefería ignorarlo, un poco de ayuda, Zarestia. Arribel aguantaba como podía junto a uno de sus clones la mano oculta. Rápidamente de un fuerte golpe lograron hacerla retroceder. Subaru vio cómo se reagrupa con las demás manos que peleaban contra Rem. La gran velocidad a la que regresaba. El peso que debe tener para que Arribel y Zarestia tuviera que coordinarse para hacerla retroceder. Y, se dirigía hacia Rem. Sin perder tiempo, gritó en señal de advertencia. Cuidado. Incluso si se dio prisa en decirlo. Como primer instinto al ver el peligro tan cercano. Viniendo de su punto ciego, Rem no iba a tener tiempo de reaccionar. El resultado, el golpe dio de lleno y llevándola a volar bruscamente hacia uno de los muros de la cueva. El golpe fue de tal magnitud que la incapacitó, dejándola incrustada en la pared manchada por la sangre de su ropa. La gravedad luego de ello hizo lo suyo. Cayó al suelo de cara dando así el susto más horrible de su vida. Sin pensarlo, Subaru fue hacia Rem ignorando por completo sus adormecidas piernas. Ram intentó impedirlo pero, Subaru ya estaba muy lejos para ella detenerlo en su estado.
Corrió lo más rápido que pudo, corrió lo que sus piernas podían hacer aún estando débil. Sabe mejor que nadie la capacidad de la mano oculta del arzobispo, la ha visto con sus propios ojos en sus pesadillas. Al igual que entonces, estas se pusieron en marcha. Fueron hacia Rem. Aunque llegara a meterse entre ambos. Sabe muy bien cómo terminaría si era atrapado por la autoridad. Pero, hizo un voto para no dejar a su esposa sola. Poniéndose en medio de su camino, cerró los ojos. Aceptando así su muerte. No había nada más que pudiera hacer. Zarestía quien recogía a Ram y a Rivel que comenzó a sufrir por el exceso de prolongación de su bendición. No. No volverá a pasar. Esta vez, pelearme. Betelgeuse. Algo más ahí, algo estaba absorbiendo prana del ambiente. Lo sentía claramente. Su prana comenzó a ser absorbido. No se percató quién era hasta que la vio parada de pie detrás de él. Cerró los ojos y gritó, Shamak. Una enorme nube de humo oscura brotó incontrolable de su puerta. En un mar de oscuridad. En donde ni sus sentidos pueden comprender dónde estaba parado. Por alguna razón pensó en estar muerto y estar listo para el regreso, pero una luz. Una intensa luz entre el mar de oscuridad, una voz junto a ella. De pie, una vez más, solo tiene una vida. Escuchó una voz, le recordaba a alguien. Pero eso no fue lo que llamó su atención. Si pierdo, todo por lo que luché será en vano. Si mató al arzobispo, podré vengar a Subaru, podré regresar a casa, que así sea. Ram vio de igual manera que Zarestía y a Rivel. El Shamak se disipó. Rem estaba de pie una vez más. Su ropa estaba destrozada, cubierta apenas por un vendaje envolvía su pecho y algo de tela que aún se mantenía. Subaru fue quien no entendió. ¿Quién era la voz que conversaba con Rem? Agup. Giró rápidamente su estrella del alba usándola como catalizadora de fuerza para cortar la mano oculta. Destrozando en el acto la estrella del alba dejando solo piezas rotas de la misma aún quedando solo pedazos, la cadena y el mango aún en su mano. Insistió como última arma el uso de sus manos desnudas. Dirigiéndose hacia el arzobispo. Sin percatarse de que Subaru estaba detrás de ella. Concentró su prana y dijo. Aluma. El témpano helado congeló sus dedos. Un enorme témpano de hielo se manifestó entre la gran nube que cubría al arzobispo. Comenzó a disipar poco a poco pero insistía en mantenerse como camuflaje del arzobispo. Gritó una vez más. Aluma. Una, otra, y otra vez. Comenzó a perder fuerza cada vez que lo usaba. El tamaño de su cuerno se reducía poco a poco, al igual que su brillo. El cuerpo del arzobispo estaba vulnerable. Ram se percató de ello. Ella se lo dijo. Era el momento, quizás por eso ella la trajo aquí. En este mundo donde su Rem está dispuesta a sacrificar su vida por esta hazaña. No dejará que sea en vano. Aun si no es todo el prana que aún tiene su cuerpo, bastará para acabar para siempre con la locura del arzobispo de la pereza. Sí, es esto lo que debo hacer, Rigel, Spica, Rem, el Fura. Una pequeña esfera de magia de aire fue como proyectil. Perdiendo el conocimiento poco después de lanzarlo. Arribel se percató de lo que hizo. Temía lo peor ahora. Impactó directamente contra el arzobispo creando una fuerte ráfaga de viento que empujó a Rem en el acto. El fuerte vendaval furioso rebanó por completo al arzobispo dejando solo pilas de carne que eran congeladas por la afinidad de Rem, cuyo último témpano helado cayó sobre la carne del arzobispo. La infraestructura de la cueva comenzó a ceder poco a poco. Enormes escombros aproximaron su caída sobre ellos, por instinto Zarestía se lanzó a por ellos pero una enorme roca cayó entre ambos. El derrumbe los enterraría vivos, y a Zarestía incluida si no salía de ahí. Arribel se llevó a Ram lejos de la cueva luego de quedar inconsciente. Zarestía no podía hacer nada, viendo por la vida de Ram y Arribel cubrió su salida rompiendo los escombros que caían. La salida estaba cerca, pero no sabían qué pasaría con Rem y Subaru. Pasaron varios minutos, Subaru despertó enterrado entre escombros. Lo suficientemente pequeños para dejarlo con un par de moretones y golpes, una sombra estaba sobre él. Un árbol. ¿Qué? El polvo irritó su nariz. Estornudó antes de forzar su vista para ver que gran parte del bosque ha caído sobre ellos. Por fortuna, el árbol que se encuentra sobre él ha aguantado gran parte de tierra con árboles y algunos escombros. ¿De verdad, esto ya es demasiado? Escuchaba un quejido, ahogado en tristeza. ¿Sabe quién es? Se levantó de a poco, por alguna razón se le dificultaba pararse. Le dolía todo, así que era difícil saber qué estaba pasando. No fue hasta que se puso de pie usando algunos escombros como apoyo que se percató de lo que sucedía, su pierna izquierda estaba dislocada.
El flujo de su pierna estaba cortado y un peligroso púrpura lo dejó tirado en el suelo. No pudo aguantar el dolor, con solo verlo pensó en ello y comenzó a gritar. Poco a poco calmándose, mordiendo un pedazo de tela que usó para disipar un poco el polvo. No sabe qué tan profundo está, pero sabe que quien está con él aquí. Sigue siendo un Obi. Tirado en el suelo, comenzó a escuchar voces. Una voz que reconocía no muy lejos de ahí. Era su esposa, estaba bien después de todo, y, alguien más aquí. Pereza, diligencia. Fortuna. La niña. Comenzó a sentir un terrible escalofrío. El frío quemaba su piel, sus brazos le quemaban, sus ojos ardían y sentía mucho frío, comenzó a ver un bosque helado, y una puerta negra. Frente a la puerta un cadáver. Sentía como si algo se rompiera, sus ojos quizás. O quizás era ceguera. Veía todo rojo. Como si tuviera sangre en sus ojos. Se dio cuenta al ver el hielo. Era él. Su voz, su locura. Todo lo que era él estaba dentro de su cabeza. Él está intentando tomar su cuerpo. Comenzó a reírse involuntariamente, intentó callarse la boca metiéndose el puño pero era imposible. Le era extraño y a la vez aterrador, sus recuerdos eran, no quería terminar así. Recuerda esta sensación. Recuerda el frío, ya ha pasado por esto antes. Incluso si era así, debía de morir. Morirse, 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 al igual que todos aquí. El bosque está helado. Debían de desaparecer, igual que ella. Ella fue quien me sacó. Ella es la seguidora del amor. Mi cuerpo está lleno, 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 lleno de amor. Este corazón es único. Este amor es el que buscaba, mi bruja. ¿Dónde está mi bruja? No está aquí. ¿Quién es? Lo único que eres, lo que alguna vez fuiste. Es hora de despedirse. ¿Irme? Acabo de llegar, estabas aquí, tú. ¿Qué está? ¿Qué está pasando? No es nada. Ahora. Solo puedo hacer esto por ti. Una luz bajó lentamente. Ella bajó por él, pasándose en su frente. Quemó por completo su mente. Subaru sintió frío muy profundo. Tan crudo que sentía como si sus huesos se congelaron. Pero dentro de él, quien intenta poseerlo. Era consumido por unas fuertes llamas. Escuchando una y otra vez. La voz de su bruja. No eres él. Todo lo que alguna vez fue Betelgeuse Romane Conti. Fue quemado hasta desaparecer. Quedando solo su locura dentro. Estoy bien. No me siento bien. Intento pararse, pero su pierna está dislocada. No podía moverla e incluso dejarla en su lugar, no tenía fuerza para algo así. Quizás no podría salir de ahí, aun si quisiera. Le duele mucho. A ella también. Entre esos gritos y voces. Lo único que podía ver no podía ver. Sus ojos estaban cansados, no quieren ver más. Siente los brazos muy cansados, no podrá usarlas de apoyo y sus piernas, estas no desean moverse más. Siente el frío de las cadenas de su arma y el mango en su mano derecha, quemando su piel por el frío. Su nariz es la única que aún responde. Entre labios, repite una y otra vez. Seguidor de la bruja. Mientras comienza a desmayarse. El frío la obligaba a cerrar los ojos. Pero, no puede dejar su cuerpo descansar. Suspira y siente hambre. Suspira y siente sed. Escucha atentamente. Quejidos, gritos, lamentos, sollozos, risas y finalmente, el olor a bruja. Quizás no tenga fuerza para otra cosa más que este ataque, pero si aún queda una. Si solo es una última gota de prana en ella, quizás pueda caer por fin a descansar. No soy culpable. Pero, es lo que debo de hacer. El única arma que, ciega de sí misma, Rem atacó con puños al seguidor de la bruja. Este último esquivando, una y otra vez. Aun si le hablaba, no entendería razones. Ya no quedaba nada más que hacer. Al igual que Subaru. No puede detener a Rem. Su destino es fácil de saber. Rem, alto. Esquivado, 1 y 2. 3, 4. Si no había nada más que hacer. No tiene forma de defenderse. Seguidor, de la bruja.
Al verla tan agotada, sabe que no le queda mucho. Solo debe aguantar, moviéndose de escombro a escombro evitando usar su pierna lastimada como apoyo y perder el equilibrio. Esquivando ataques mientras que Remagi agotaba su última reserva de prana y su fatiga comience a pagar factura. Si fuera tan fácil, ella estaría ya en el suelo. Pero era lo que ella quería. Por instinto se dejó caer para abalanzarse sobre él tomando su pierna dislocada. Seguido de un fuerte grito, usó la fuerza que le quedaba para intentar azotarlo contra el suelo. Y Subaru, por supuesto, intentado evitarlo. Golpeando una y otra vez sin resultados debido a su debilidad. Sin fuerza. Sin ayuda. Si Rem usaba su fuerza sobrehumana ahora, lo mínimo que le espera es morir. Repetiría el infierno una vez más, o quién sabe, repetiría 10 años en el pasado. Le aterra en solo pensarlo. Tu única arma. Dentro de él. Lo que había ganado su cuerpo después de todo, es su única arma. El gen de pereza. Su última acción antes de caer inconsciente, pensó en ello. Como si supiera que lo tiene dentro de él. Concentró su locura, sus deseos de no morir. Su amor por la bruja, su propia providencia invisible golpeó a Rem, sin ella poder evitarlo, aunque esta última aprovechó una última oportunidad de meter su último golpe, cayendo ambos al suelo. Tanto Rem como Subaru cayeron en seco al suelo. Subaru la golpeó en el cuerno obligando a su cansado cuerpo a ocultarlo. Al perder fuerza, Rem dejó caer el cuerpo de Subaru sobre ella golpeándolo en la frente. Ambos terminaron inconscientes después de ello. Casi mediodía. Rigel regresaba de la escuela junto a Spica. Había sido un día algo tenso, pues Rigel sabe que hoy es el día en que Zarestia, Ram y Arribel irán a rescatar a su papá. Spica es la que no sabe de esto, al menos es lo que él piensa. No se percata de la expresión desanimada de su hermana menor. Pasando por el parque, le llama la atención una familia de padres y su hijo. Mira nostálgico y se pregunta, si volverá a ser así su vida. Spica mira a su hermano, preocupada por su extraña mirada. Nii-sama, ¿sucede algo? No. No es nada, lleguemos a casa. La señorita Kozuki nos espera. Sí. Apresuraron el paso. Rigel evitó que su hermana menor lo viera al rostro. Aunque Spica entendía perfectamente el asunto. Y comprendía el miedo de su hermano. Su confianza plena por su amiga, Stella. No ha sabido de ella desde hace más de 6 horas, un par de horas antes de ir a la escuela. Su confianza es plena. Ella se lo prometió. Cuidaría a mamá, y traería a papá de regreso. Sin importar cómo debía de hacerlo. Despertó lentamente. Le dolía su frente al igual que su cabeza, al ver a su alrededor recordó dónde estaba antes de desmayarse. Además de ello. La piel de su esposa, Rem. Rápidamente verificó su estado, su respiración normal alivió un poco su susto. Fuera del hecho de tener pequeños pedazos de hielo en su cabello y cortes en los hombros y sus manos. Su cabello estaba suelto, al igual que desalineado y lo que aún le quedaba de ropa al igual de vendaje estaba manchado de sangre. Rápidamente se quitó su abrigo, olía mal incluso para él. Pero, al menos debía de evitar que le pase frío. Luego de cubrirla. Suspiró mientras la abrazaba e intentaba mantener el calor. Miró sus alrededores, pensando detenidamente qué debería de hacer. Al menos en su estado actual, no hay nada que pueda hacer por ti. Suspiró una vez más, sentía frío. Pero, se hacía una idea de cómo estaba su esposa. Dejando su dolor a un lado, movió con cuidado a su esposa para reposar a una piedra cercana para apoyarse. Estaban muy malheridos y cualquier esfuerzo suyo sería en vano. Lo único que podían hacer ahora era esperar el rescate. Desconocía el tiempo que había pasado desde el derrumbe, pero por la poca luz que se filtra intuye que aún es de día. Aunque ahora que está más tranquilo, se puso a pensar qué era lo que había pasado. De verdad, ella fue capaz de tanto. Fue aún más lejos de lo que pasó hace 10 años. Nada la detuvo, pero... ¿qué consecuencias vienen ahora? Al mirarla detenidamente, sus manos estaban con cortes significativos además de quemaduras. Con las peores heridas tomaba parte de su propia ropa para improvisar vendajes. Ha protegido muy bien la zona de su abdomen. Es la zona con menos marcas de golpes o cortes, posiblemente la ropa que llevaba debajo era de Kevlar o algún material duro, como las armaduras de los samurái. Sabe bien que tenía de esas en casa. Llegó a una conclusión tonta de que todo esto era su culpa. De que lo que le ha pasado a su familia volverá a pasar. Está cansado. Weir no solucionaría nada, traería el mal a donde quiera que vaya. La calamidad que significa la existencia de Natsuki Subaru.
Quizás es lo que el mundo desea ver. Ver cómo sufre siempre, aún después de huir. Ese pasado que persigue cual celosa de atención. Pide una y otra vez sobreponerse a esta realidad. Ha causado mucho más daño de lo que cree. Dejando su cuerpo reposar contra los escombros. Se pregunta, ¿qué tanto amor siente Ren por él? Todo lo que hizo, lo hizo a su nombre. Sin importarle su propia integridad, egoísta de sí misma. ¿Subaru es capaz de devolver ese afecto? La respuesta corta. Sí. Aun si hubiera tenido que usar el regreso de la muerte, el daño que le haría a su familia con su ida a ser grande. Se puso enfrente del peligro solo para devolver todos esos años de paz. Si debía de devolver su cobardía de huir, con morir por preservar la vida de gente que ama. Lo volvería a hacer. Una y otra vez. Pero, amarse uno mismo es ser egoísta con los demás, querer ver feliz a alguien a costa tuya es ser egoísta. Al igual que ser egoísta fue lo que la llevó a huir. Amarse un poco y mantenerse con vida para no sufrir más. Que Rem sea su cómplice, fue un plus. Luego de huir, vivieron aventuras que Subaru soñaría no tener, pues es lo más alejado a la vida de fantasía que imagino al llegar aquí. El primer trabajo. Los meses de gestación, los antojos. Incluso el parto, un hecho muy conmovedor, el milagro de la vida. Criar a un hijo. Siempre pensó que sería mal padre por la manera en que lo crió el suyo. Pero ahora, al imitar su forma de criar, comprendió todo el amor que su padre siempre le dio. No significaba que lo odiara, siempre fue su manera de mostrar afecto. Su manera de decir que lo amaba. Nunca lo entendió hasta ahora. Llegando casi a los 29 años. Ahora sueña algún día, regresar y decirle a su papá lo mucho que aprendió de él. Y cómo ha crecido como hombre. Si pudiera verlo otra vez, no podría usar mejores palabras que un simple gracias. Aún con su pierna dislocada, se resignó a esperar a su lado. Aprovechando el momento, comenzó a limpiar el rostro de su esposa. El sudor, suciedad y sangre que la manchaba. Su esposa siempre fue asertiva con él, y en ocasiones muy agresiva y firme. Podría decirse que es gracias a ella que es un gran hombre. Le debe mucho y no sabe cómo pagarle tantas cosas. ¿Cómo un hombre puede expresar toda la gratitud que siente por una compañera tan fiel? Quizás, cumpliendo todos sus deseos de ahora en adelante. Las peleas por ver quién lava la ropa los fines de semana, o el postre al salir a comer fuera de casa. Está feliz de que esas peleas no son físicas, pues sabe cómo terminarían. Lo más seguro que él con muchos vendajes o algún hueso roto. Recuerda incluso cuando rompió una pared con su cuerpo cuando molestó a Ren durante su primer embarazo. Desde entonces, se hizo una idea que la vida de padre iba a doler, fue muy literal con eso. Se acomodó un poco más, colocando así a su esposa sobre su regazo. Le dolía, pues podía sentir el nervio de su pierna reaccionar ante el tacto del suave cabello de su esposa. El cual, ahora, no estaba tan suave como siempre. Aunque ahora está satisfecho de ser el que usa su regazo para darle un merecido descanso a su esposa. Pensó. De ahora en adelante, Ren reposará en mi regazo cada vez que regrese de trabajar. Comenzó a cabecear poco a poco, estaba cansado. Era de esperarse. La voz en su cabeza, la voz de aquella chica. Tenía razón después de todo. ¿Es esta la vida que quizás no merezca? Quizás había una mejor solución que huir como un cobarde y llevar a Rem en su cobardía. Pero acepta que sin ella, quizás huir no hubiera sido lo mismo. Sin Rem quizás estuviera atrapado en el bucle, y puede que tal vez, solo tal vez, haya sido Rem quien pudiera romper ese bucle de muertes. Quizás tenía palabras en la garganta atoradas en el momento en que pensó en decirle sí, huiré contigo. Nunca sabrá si había mejores palabras. O cuáles hubieran sido. Estoy muy cansado, quizás deba dormir un poco, comenzó a escuchar ruidos no muy lejos de ahí. Desea simplemente recostarse para no escucharlas. Teniendo a su lado a su esposa. Quizás no necesitaba nada más. Un beso en la frente quizás, similares a los que su madre le daba de niño o a los que su esposa le da cada que van a dormir. En su cama estaban abrazados uno al otro mientras sujetaban sus manos uno al otro y se decían cosas lindas mientras se besaban. Mientras que Ren besaba su frente, con delicadeza le devolvía el beso en la mejilla. Recuerdo que tienen un significado, besar en la frente. Es una forma de decirle a alguien, te protegeré. Siempre lo hizo. La mujer que hizo todo por él, y aún más. Quizás no fue la única, si no hubiera huido tal vez no sería ni siquiera la primera ni la última. Pero nadie la quitaba el puesto a Emilia por ayudarle. Pero, era una promesa tonta, inmadura de un adolescente de 17 años. El deseo de ser el héroe de la historia y cargar con todo por sí.
Nunca pensó en que había alguien más para ayudarlo. Nunca vio más en su propio egoísmo de cargar con todo. La única forma que hubiera encontrado el cambiar. Cambiar como persona y dejar ese pensamiento malsano. Fue por ello que Emilia no quiso verlo luego del problema con Julius. Era el culpable de sus acciones y las justificó al nombre de alguien más pensando que sería un acto valiente. No fue nada más que una burla al orgullo de los caballeros de verdad y una paliza merecida por tal falta de respeto. Sí. Soy culpable. La pared comenzó a romperse. Abrazando suavemente a su esposa. Ya muy cansado. Suspiró. Y le dijo, buenas noches, Rem. La pared se fue destruyendo poco a poco dejando ver la luz. Arribel llevaba horas al igual que Zarestía y alguno de los prisioneros que salvaron que se ofrecieron a ayudarlos. Subaru cerró los ojos. Y como último escuchó la voz de Ram. Y la voz de alguien más que le dijo, papá. Antes de caer inconsciente. Continuará, capítulo 13. En casa. Estaba cansado, igualmente prefirió descansar. Dormir a su lado. En esta fría cueva llena de escombros. ¿Qué podía hacer? Como su esposo. Solo podría mantenerse a su lado. Buenas noches, a las afueras, caballeros de la capital llegaron a socorrer a los prisioneros. Llegaron desde muy lejos, caballeros que solo venían a salvar a los activos importantes. Solo a pedido de Arribel se llevaron a los heridos al pueblo más cercano de Kararaji. Pero tanto Ran como Zarestía insistieron en quedarse a rescatar a los aún atrapados, mintiendo sobre quienes estaban adentro. Tardarían mucho ellos solos, quizás horas. No será mucho trabajo, ¿lo comprende? Solo necesitamos herramientas o alguna mano extra. ¿No les cuesta darnos algo? Con total desánimo tiro unas herramientas, Ran las tomó de mala gana. Bastaba con un gracias por haberlos rescatado. No eran ni siquiera nuestro objetivo, tranquila, señorita Ram. Tenemos cosas por hacer, no hay tiempo que perder. Arribel, quien era atendido por un médico, se levantó rápidamente. Agradeció mucho el tratamiento, se levantó y dirigió su voz hacia el caballero. Agradezco mucho su apoyo, la verdad esperaba menos. Pero, dígale que ya no me debe nada. No hay nada de deudas. Recibí el mensaje, su deuda ha sido saldada. Gracias por la ayuda. El caballero con un buen grupo de compañeros y heridos eran trasladados a la ciudad fronteriza más cercana. Ram sabe que será a la frontera de Lugnica. Aunque algunas de las personas cuyo ropa delata su estadía en Kararaji, supone el hecho de que quieran tenerlas con ellos. El arma más grande de una nación es la información. Ram sabe que esas personas llevan relación con el culto de la bruja, aún más si tenía que ver con intereses del reino. Hace una idea tonta, pensando que Emilia o alguna de las candidatas llegarán a ser elegidas. Ignorante del hecho que existe una posibilidad que existe una Ram con vida o Emilia. Recordó algo más. El Subaru que estuvo cuidando de ella y quien le proveía prana también mantuvo con vida a Emilia. Escucho de palabras de Frederica algo cercano a ello, mantenerla encerrada para protegerla. Será un arduo trabajo. Quizás sea mejor descansar, las provisiones que me dio la oficial de primeros auxilios serán suficientes para un día completo, el muro que nos separa de ellos no es muy largo. ¿No es muy largo? Entonces basta por atravesarlo. ¿Verdad? No. No es para nada seguro. La montaña es demasiado delicada para esto, no estamos tomando en cuenta los árboles que cayeron en el sumidero. Arribel tiene razón, Zarestía. Lo ideal primero sería analizar el estado de la estructura del sumidero. Rescatar a mi hermana y Valse es nuestra misión, aún así, unos pasos, tanto Ran como Arribel los escucharon, Zarestía también y en alerta esperaron un ataque. Sorpresivamente, era un rostro un tanto familiar. Pues no era uno, sino un pequeño grupo. Ah, lo lamento. Lamento mucho el susto. Ustedes, un puñado de personas de no tan buen estado físico llevaban consigo unas herramientas y algunas bolsas de tela. Arribel y Ran reconocieron a un par de ellos. Ustedes, son el primer grupo que rescatamos. ¿Qué hacen aquí? Escuchamos el estruendo a la distancia, poco después de llegar a un modesto poblado cercano. Algunos de nosotros nos ofrecimos a regresar a ayudar. Desconocemos por completo si todos los que estuvimos en la cueva fueron rescatados. Así que decidieron venir a ayudar. Ya se deben de hacer una idea con la montaña derribada. Sí, nos tomamos un tiempo para verlo detenidamente usando un equipo de escalada para descender, pero el árbol que sostiene gran parte del bosque y escombros es muy delicado. ¿Un árbol? Comprendo, ¿vieron algo más?
No, está muy oscuro para ver. Pero si nos percatamos de unos ruidos que vienen de ahí. Posiblemente, sean sobrevivientes a la caída de la montaña. Tanto Arribel como Ram sintieron alivio. Ahora están seguros de que si estaban vivos, la misión inicialmente de rescatar a Subaru se ha convertido en un rescate doble. Y también una carrera contra el tiempo. Además, señorita. Venimos a ayudar ya que nos hacemos una idea de quién podría estar aún ahí adentro. Había un chico ahí con nosotros, nos compartía las provisiones y el agua. Gracias a él nos mantuvimos estables por buen tiempo. Nos ayudó mucho, y que no estuviera con nosotros o el otro grupo de los que fuimos rescatados. Si él está ahí adentro, le devolveremos el favor. Los ojos de Ram brillaron de encanto. Arribel sonrió y rió por ello, pues es exactamente como Subaru es. Zarestía bostezó un poco antes de recibir las herramientas y la comida que habían traído. De verdad, muchas gracias. Le debemos mucho a él, será un placer ayudar. Durante unas horas, estuvieron planeando cómo proceder con el rescate. Atravesar los escombros sería peligroso, podría desestabilizar la estructura y hacer caer los escombros y el bosque sobre Rem y Subaru. ¿De verdad es un problema? Debatieron la mejor forma de hacerlo hasta que llegaron a la conclusión de cavar un túnel. Debido a que los separa al menos 12 metros de escombros, buscarían una parte entera de la montaña donde acceder sin desestabilizar la estructura. Comenzaron el trabajo luego de 4 horas. Con ayuda de Arribel y Zarestía se hizo más sencillo. Atravesar la montaña no fue difícil. Pero aún quedaba una incógnita. ¿Dónde se encontraban ellos exactamente? Podrían crear el túnel pero tendrían que saber dónde encontrarlos. Debido a la gran extensión de la montaña y el tamaño de la cueva antes de que se derrumbara, podrían pasar horas hasta explorar por completo la zona y rescatarlos. Desconociendo por completo si están en un estado crítico o estable. Aún más si toman en cuenta el estado de Subaru a la exposición del parásito y su alimentación reducida. Rem también es otro caso. Ram conoce muy bien la fatiga del uso del modo ogro al usarlo al máximo de su capacidad. Un Oni adulto de la aldea Oni donde vivían podría durar al menos 12 horas, pero una vez desgastado su cuerpo era sometido a una ligera fatiga y cansancio. Es tomando en cuenta un Oni de 2 cuernos. Rem solo posee uno, y eso no la detuvo para dar un espectáculo digno de envidia a un Oni de 2 cuernos. Tomando en cuenta la desventaja de ser gemelas como tal. Pensó en la sinergia, el lazo que las une como gemelas. Pero, olvidó completamente el hecho que ella no es su Rem, de igual forma que ella no es la Ram que esta Rem conoce. Viendo esa posibilidad. Intenta usar su bendición divina. Busca algún ser que sea capaz de ver adentro de la cueva, algo que aún esté vivo y no se encuentre en peligro al iniciar su conexión. Entre los ojos de un pequeño roedor, pudo verlos. Recostados uno al lado del otro, su estado era estable. Estaba un poco lejos de donde estaba tomando en cuenta la distancia de su primer agujero. Una vez desenlazándose, pudo hacerse una idea. Una terrible jaqueca la aqueja, de igual manera. Su puerta pide a gritos prana. Zarestía es la que ayudará a Ram con ello, siguiendo sus instrucciones Arribel guió a los demás para hacer el trabajo. Tomaron en cuenta la distancia y el tamaño de la cueva para sacar a ambos. Solo podría ir una pareja de 2 para rescatarlos. Tomando en cuenta el estado de todos, solo 2 personas estaban calificadas. Queda en nosotros. ¿De verdad? Arribel y Zarestía. Ram aceptó esto, era lo más sensato. Llevaron una lámpara consigo y algunos vendajes, además de agua. No tardarían mucho, pero tomaban en cuenta el estado de Subaru y Rem como prioridad. Entraron casi al atardecer, luego de casi 40 minutos ambos salieron. Ram vio a su hermanita menor, vendada en la frente y en ambos brazos. Al igual que cubierta por el abrigo de Subaru. Subaru estaba grave, su piel de Subaru presentaba heridas, cortes y moretones además de que sus labios presentaban síntomas de una grave deshidratación. Sin mencionar la horrible herida en el pecho la cual fue atendida por Arribel al momento de encontrarlos. No tardaron mucho en salir de ahí. Arribaron al pueblo más cercano para recibir tratamiento, quienes cargaron con el gasto con mucho gusto. Pues sus vidas habían sido salvadas por alguien que actualmente está cerca al umbral de la vida y la muerte. Luego de 2 días, finalmente regresaron a Banan. Quien abrió primero los ojos, fue Rem. Se encontraba en casa, aún adolorida y muy fatigada de los músculos. Decir que le dolían era poco, sentía como si sus brazos y piernas se fueran a caer. Sentía tanto dolor que incluso moverse le dolía. Una vez de recordar, desistió de moverse.
Ahora, lo entiendo. Dijo a ella misma. Durante todo ese tiempo, mientras dormía escucho de todo. Llantos y risas, incluso dulces poemas. Al ver a su derecha pudo ver un hermoso florero. Podía escuchar fácilmente el viento mientras que las cortinas eran mecidas lentamente por las mismas. Notó algo en su cabello. Una linda trenza. Con algunos adornos, las reconoce, pues son los mismos que ella usa para adornar el cabello de Spica cada vez que le arreglaba el cabello. Sonríe por ello. Se siente bien de estar en casa. Cerró los ojos momentáneamente, intentando recordar qué fue lo que pasó. Ellos me lo quitaron. Nuevamente, siente un gran susto. Algo que no estaba bien. Se preguntó qué era, pero era demasiado obvio. Está sola. Intenta levantarse con todas sus fuerzas. Siente como su cuerpo es tirado hacia abajo para no levantarse. Todo su cuerpo estaba muy adolorido como para ponerse de pie. Sabe que es así, reconoce el dolor que siente. Pero, quiere saber si de verdad. Ese sueño fue real. Su esposo dando su regazo como almohada para que descanse su agotado cuerpo. No lo recuerda del todo, pero si fue real, significa que su esposo está vivo. Aunque le pesará el cuerpo, aunque fuera difícil. No hay nada que sin brazos y piernas pueda hacer, lo sabe mejor que nadie. Movió un poco los brazos, midiendo su fuerza y el dolor que sentía. Tenía vendajes en ambos brazos, cubriéndole gran parte de los mismos. El dolor que sentía era indescriptible, pero, aún así. Se levantó apoyándose contra la cabecera de la cama, pero aún tenía que ponerse de pie. Escucho algunos ruidos en el primer piso de la casa. Se escuchaban opacados con un ligero ruido blanco, lentamente se puso de pie. Usando la pared como apoyo además de usar un poco de prana comenzó a manifestar su cuerno. Rompiendo el vendaje de su frente, no duró mucho, pues la fatiga le impedía usarlo. Suspiró, pero, ya sabía lo que necesitaba. Finalmente, querido, cada paso que daba, un recuerdo regresaba a ella. Ella se lo mostraba. Haberlo asesinado por su histeria. Fue su vulnerable corazón helado que condenó a Subaru a morir. Perdóname, fue ella quien murió. Fue su culpa indirectamente, haberle ocasionado ese trauma tan grande. Morir de debilidad, causarle tanto dolor a su hermana. Rami, perdón, en cada paso, se llenaban de lágrimas y comenzaba a entender finalmente. ¿Cómo era ella? ¿Cómo fue que alguna vez se equivocó y cómo fue que Subaru afrontó todos sus errores? Querido, perdón por todo, cada paso, lo veía a él y una versión de sí misma. Desconociendo completamente quién fue alguna vez. Se culpa, una y otra vez sus errores que llevaron a su esposo a morir. Ella no sabía casi nada de él, y aún así intentó domar su corazón como algo puro y algo que necesitaba. Qué egoísta, se dijo a sí misma. Tan pronto como estuvo a su lado, dejó su cuerpo caer sobre la cama, sosteniéndose de las telas fuertemente equilibrando su cadera para poder estar sobre la cama. Sus ojos parecían estar hipnotizados con algo, tenía en su rostro una mirada triste, llena de dolor. Esperaba algo, al igual quien la miraba. No, su mano, al igual que Rem. Sus ojos hipnotizados, sus ojos que no veían más allá de sus sueños y pesares, sus errores. Rem, no eres egoísta. Eres mejor que yo. Su mano acarició lentamente su mejilla, sus dedos tomaron su cabello y dejó reposar en su oído. Subaru quería ver sus ojos, no eran los de su esposa. Subaru vio algo en esos ojos, Rem también al ver los suyos, se vieron a sí mismos, en su pasado. Rem, una niña que estaba sola en una aldea llena de personas similares. Ignorada y reemplaza, tomada como algo que no debía existir, existir con la excepción de su hermana no aplicaba a ella y no lo entendía, vivía así, no creía en ello. Pero, así como Subaru, Rem lo vio, un niño que siempre quiso estar a la altura de las expectativas de sus padres. Una gran persona como su papá, de verdad debía de ser hijo de personas así. No llega ni a los pies de ellos, como hijo, les fallara, ¿hay algo que deba de hacer para que sea todo lo contrario? Rem lo vio, un niño cuyas expectativas caían cada año más y más. ¿Qué debía de hacer? Para no escucharlo harás bien la próxima vez. ¿Qué expectativas debía de cumplir? Nunca lo supo, no quiso afrontar tal cosa. De verdad, rendirse es algo que solo Subaru Natsuki haría. Sí, debía de cambiar. Sí, debía de levantarse temprano e ir a estudiar. Ser indiferente a los demás, no hablar con nadie, simplemente estar ahí. ¿Qué razón tiene vivir así? Existir por existir, solo porque morir no es mejor opción. Es mi esposo alguien así, es mi esposo.
Sé que es así. Una niña que siempre estuvo en la sombra de su hermana, siempre quiso ser mejor, estar al lado de su hermana y siempre estar para ella. ¿Eso quiere decir que debía de vivir, como quién? Incluso ahora, desde que regresó su hermana siempre la ha visto como algo más, algo que debía de, no, mi esposa, no es así. Desde que llegó Rem no cambió. Siempre fue ella misma, nunca dejó que lo que su hermana la hiciera actuar diferente. Porque, ella al llegar a Kararagi cambió por completo, conoció por completo a la persona que amó durante mucho tiempo. Que incluso ahora, siempre ha de estar a su lado por esto, desde que escaparon, desde que vivieron el uno para el otro al llegar aquí, cuando tuvieron que trabajar y criar a un hijo. Subaru demostró su determinación una y otra vez, sin inclinar la cabeza ante nadie. Se superó a sí mismo y fue por ello que llegó tan lejos, como ha llegado ahora como hombre. Quizás, más que su madre, su padre estaría orgulloso. Mi esposa, no es así. Ahora, eres más que aquella niña de ese entonces. Sus ojos se fueron recuperando su brillo. Rem también, regresó para él, incluso en la oscura cueva donde ella desconocía su propio ser. Subaru estuvo ahí, no una sola vez, una, otra y otra vez. Siempre estuvo con ella, aunque le doliera intentarlo otra vez, desde lo profundo, el más hermoso paisaje se hizo presente. Un mar de flores en un espeso bosque. Un niño con vestimenta de educación física parecía perdido. Mirando de un lado al otro. Quizás, buscando a alguien, no muy lejos de él, una niña de cabello azul cielo. Parecía estar segura de dónde ir, pero, simplemente se quedaba indiferente hacia su camino. Al igual que la niña, el chico solamente optó por dejarse caer en las flores. La niña, que parecía estar en un parque infantil, veía atenta los cerezos. Dejando ir sus pétalos con el aire. Ella vio cómo los pétalos le guiaban, tenían una forma familiar. Un cariño peculiar. Fueron hacia ella, rodeándola y llevándola de la mano. Una silueta familiar. Siguió la dirección del viento hasta desvanecer el parque, perder de vista los árboles de sakura y finalmente. Encontrarse con el niño. Quien sentado en el suelo, abrazaba sus rodillas con el rostro oculto. El viento soplaba tan fuerte, que el sombrero que lleva es llevado fácilmente por el viento. Fue cuando levantó la mirada, al sentir como alguien tomaba su brazo suavemente. La niña que vio, hizo brillar sus ojos. Levantándose lentamente. Hasta que se puso de pie, pudo ver el tiempo variar. Su rostro madurar poco a poco hasta llegar a la mujer que conoce ahora. Al igual que ella lo vio a él crecer a su lado y alcanzar la adultez. Sí, tú eres mi esposo. Lo eres, y siempre lo fuiste, ¿no? Rem siempre estuvo enamorada de alguien así. Gracias. Por estar aquí, el viento hizo vórtice rodeando a ambos hasta que finalmente reaccionaron ambos. Nuevamente en la cama de antes. Rem fue sujetada por Subaru, por el único brazo que no estaba vendado. Quizás, ignoraba el hecho de tenerla de esta manera y tener lesionada gran parte de la cintura para abajo. No lo sentía, al menos sabe que no será a largo plazo. Rem se subió sobre la cama con algo de esfuerzo, Subaru la sujetó con su brazo libre y la sostuvo con fuerza. Desde la puerta, Spica miraba atenta esta escena. No tenía nada de extraña, pues siempre ha visto esta clase de escenas sin problemas. Más allá de ver el cariño de sus padres como algo normal, pero, ¿quién miraba esto? No era nadie más que su Stella. Ellos se aman mucho, muchas gracias Stella. Asterisco. Spica, muchas gracias, de verdad, debes salir ahora. Esta parte ya no es para ti. ¿Por qué? No preguntes por favor. Una sombra salió detrás de ella, tiró de Spica y se la llevó al pasillo. Cerrando detrás de ella discretamente el pequeño agujero de la puerta. Spica no preguntó ni insistió, pues confía lo suficiente en ella para saber que su advertencia era justificada. Stella luego de ello tuvo que descansar. No le habló a Spica durante casi 2 semanas, optó por no decir cuál fue la razón. Ran levantó muy temprano por la mañana. Luego de cambiarse de ropa, al salir de su habitación se encontró el pasillo con Spica. Por alguna razón se sentía agotada, intuye que es su puerta. Casi cayéndose, Spica corre a ayudarla. Spica, sí, está bien tía. Spica ayudó a su tía a mantenerse de pie. Sus reservas se acabaron muy rápido, pero era claro que la reposición de prana de Zarestía estaba siendo limitada. Quizás por la misma Zarestía. Pero quizás sea algo más. Al abrir la puerta de la habitación, se dio con una interesante sorpresa. Ya había pasado unos días desde que Subaru empezó su rehabilitación, pero Ren insiste en ayudarlo a comer.
Ya Rigel, Zarestia, Rem y Subaru estaban desayunando. Aun con la fatiga, los efectos han reducido su gravedad en el cuerpo de Rem. Han pasado casi 2 semanas desde entonces. Según Zarestia, el uso excesivo de mana puso en riesgo su puerta y la puso en peligro de morir de debilidad. ¿Ha habido algo que impidió que esto pase a peores? Incluso Ran desconoce la razón de esto, aún más la razón de que sea salvada o obtuviera un poder superior a la de un Oni de 2 cuernos, inferior si a poder se refiere cuando aún tenía su cuerno. Spica lo nombró como un milagro. No lo cree para nada, y es de verdad. Que algo complicado se aplica con una simple respuesta. Zarestia ayudó a Spica a concentrarse, su cuerno se hizo presente y luego se aferró al brazo izquierdo de su tía. Ran tuvo una vaga idea, ¿qué es lo que la mansión de Rosual oculta ahora? Tuvo un sueño, o mejor dicho buscando entre los recuerdos que obtuvo al estar con la sombra oscura poco después de llegar. Tía, se hace una idea de lo que ocurrió en la mansión, y la verdad es que quiere regresar, cambiar algo así, tía. Pero, su situación es difícil. Después de todo la razón de que Subaru huyera de la mansión es el ataque a la misma al igual que la ciudad de Arlan. Si alguna vez estuvieron ahí el culto de la bruja, puede que haya miembros sobre ellos. Usar sus poderes hasta el agotamiento la llevarían a la muerte, teme eso aún más ahora que tiene familia en esta realidad. Degustando su desayuno, notó algo raro, quizás era el hecho de que su sobrina estaba siendo el conducto de recarga de su prana hacia su puerta. O quizás, tía Ram, ¿te preocupa algo? Miró a Spica, sostenía su brazo izquierdo con fuerza mientras su pequeño cuerno absorbía prana del ambiente para su puerta. No muchas cosas. Lamento si te causó alguna incomodidad, cariño. Acarició con delicadeza su cabeza. Spica entre cortos lapsos daba mordidas a su desayuno, ya que su concentración estaba en darle prana a su tía. No quitaba el hecho de ignorar el delicioso olor al desayuno de su madre. Ram ignoraba un poco todo su alrededor con excepción de Spica, y bueno, a su hermana menor. Subaru era atendido por Rem, con una enorme sonrisa y feliz de hacerlo. Debido a su brazo roto, comer se le ha hecho complicado. Rem le ha ayudado a solucionarlo. Aunque siente algo de vergüenza, ser atendido de esta manera por su esposa. Frente a sus hijos, quizás si no hubiera dejado la vergüenza de lado hace casi 2 semanas cuando Rem propuso ayudarle a comer cuando pudiera caminar sin sentir como sus piernas se rompieran. Ram ignoraría esto siempre y cuando no hiciera ruidos extraños. Pero ver a su hermana menor darle de comer celos, no era la palabra. Simplemente, era extraño en más de un sentido. Ram pensó, si debía de ir hacia Lugúnica no lo haría sola. Claro, si Spica la acompañara sería muy bueno. Tiene la certeza de que necesitaría ayuda, o quizás una extraña corazonada. Luego del desayuno, Zarestia y Rigel salieron con dirección a la plaza. Pues Rem necesitaba un par de cosas, tanto Rigel como Zarestia se ofrecieron a hacerlo. Ran por su parte, solo estaba esperando la oportunidad. Ran lo pensó un poco, pero, debía de arreglarlo todo. Y convencerlos a ambos. Rem no sería un problema pero Subaru, o Rigel, ¿serían capaces de dejar ir a su sobrina con ella? Rem regresó de la cocina trayendo consigo una servilleta para limpiar las mejillas de su esposo. ¿Pasó algo, Mee-sama? HMPH. Debía de hacer algo allá, y quizás solo quizás sería la última vez que vuelva allá. Ha pasado tantos tiempo y tiene muchas preguntas pero cree que más que ser respondidas quedarán dudas más grandes que antes. Pero, ¿me dejarían llevar a Spica a Lugúnica? Subaru y Rem la miraron de una manera que nunca habían hecho. Pues, ha sido Lugúnica el único lugar al cual juraron nunca regresar. No por miedo, o quizás sí. Pero, nunca se formularon dejar que sus hijos llegaran algún día a ir a Lugúnica. La única razón de que Ran quisiera ir allí, es muy obvia para ambos. Ya superaron todo aquello, pero quizás Ran quería respuestas. Al menos saber por qué está aquí. Subaru la pensó, Rem vagamente. Pero dejando de lado la seriedad del tema. Tardaron un rato en responderle a Ran finalmente. Mee-sama, no hay persona que confíe más que mi esposo, Subaru Natsuki. Pero, siendo mi hermana mayor. Supongo que debes de ver un asunto importante, ¿no es así? Sí, quizás hay algo. ¿Serías capaz de dejar ir a Spica? ¿Al menos por 6 meses? Subaru parecía recio en responder. Pero, incluso Ran sabía. Que quizás lo complicado sería convencer a alguien que estranguló al volverlo a ver. Considero que, tarde o temprano querías hacer esto. Incluso si recién se te pasó por la cabeza esa idea, Ram. Sí, no estás equivocado.
Pero regresaré lo más pronto con ella, es solo que, sin tu cuerno, incluso si no usas prana tarde o temprano te agotarás. Spica es quizás la que más rápido de todos nosotros puede reabastecer tu prana. Su bendición divina, más allá del uso de su bendición. Incluso si desearía llevarse solo a Rem. Quizás lo mejor ahora, sería dejar que tanto Subaru como Rem descansen de fuertes emociones. Quizás llevarse a Spica no ayude en ello ya que le generaría más intranquilidad mental, pero, siente que hay algo allá. Al menos alguien quien pueda ayudarla a saber, ¿quién es ella? La que la trajo aquí, la que está escuchando esta conversación, detrás de la puerta de la cocina. Ella está aquí. Continuará, bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.